Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa, y quiero compartirles que tenemos un invitado de honor, un invitado muy especial, y vamos a platicar con él sobre diversos temas de interés general. Y quiero referirme de manera muy concreta a el licenciado Rafael Moreno Valle, exgobernador del estado de Puebla, quien está de visita en Veracruz y amablemente aceptó la invitación a venir a platicar con ustedes a través de estos micrófonos. Rafael, un gusto que estés aquí, bienvenido. Gracias, Francisco, por el espacio y la oportunidad. Además, sé que tu familia y la mía tenían relación desde hace muchas décadas, según me contaba mi abuelo, pues por don Justo Fernández. Bueno, Los Ávila y fue compadre de mi abuelo, entonces siempre he tenido extraordinarias referencias. Pues muchas gracias, aunque quiero decirte que somos de la misma región, pero no tenía yo la idea o no tengo la idea de que seamos familiares. Sin embargo, hay una relación. Sí, la señora fue hija del general Maximino Ávila Camacho. Poblano, por eso había vinculaciones. Sí, pero bueno, Rafael, es un gusto que estés aquí, que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo sobre temas que son interesantes, porque creo que siendo tú un personaje pues de la vida pública nacional, que acabas de terminar una gestión para muchos, incluyéndome un servidor, muy exitosa, donde lograste transformar Puebla, donde lograste poner muchas cosas a la vanguardia. Nosotros los veracruzanos íbamos a Puebla. Yo tengo un hijo viviendo allá y créeme, y 3 nietos, y créeme que nos daba envidia de la buena al ver pues el desarrollo y el progreso que Puebla ha tenido buena parte durante tu gestión como gobernador, y notábamos el contraste de un estado tan rico como el nuestro, donde esa infraestructura pues se veía a lo mejor en los planes, en los programas, pero en la realidad no. Quisiera iniciar, si te parece bien, ¿a qué se debe tu visita a esta ciudad de Veracruz? Mira, voy a tener una comida con líderes empresariales y aproveché esta oportunidad, esta invitación para platicar, y esencialmente hemos estado recorriendo el país. Recientemente escribí un libro, que es el primero de mi autoría, La Fuerza del Cambio, en donde hablo de mi historia familiar, de mis antepasados, desde mis bisabuelos maternos y paternos, y posteriormente de toda mi formación, porque a veces con un currículum pues sabes dónde estudió una persona, sabes dónde ha trabajado, sabes los resultados que ha dado, pero no conoces su esencia. Y yo creo que los principios y valores que nos van transmitiendo de generación en generación, el ejemplo que te dan, y obviamente en ese sentido en mi familia te diría que hubo 3 ejemplos muy importantes. El primero, de mi bisabuela, que no tuve el gusto de conocer, en Gracia Valle, que fue una mujer humilde de la Mixteca poblana del municipio de Tulcingo. Se casó con un militar, se fue a vivir a Atlisco y quedó viuda con 8 hijos, y el más pequeño con 12 años. Ninguno había estudiado una carrera, porque en ese tiempo pues no había una universidad en Atlisco como la que construí cuando fui gobernador, menos en Tulcingo. Había que ir a Puebla o a la Ciudad de México. Y entonces, ante la adversidad, la señora se creció, juntó a todos los hijos y las hijas y les comentó que a partir de la siguiente quincena todos iban a aportar recursos para que el más pequeñito se fuera a la Ciudad de México. Y ese pequeñito fue mi abuelo Rafael, que llegó allá a estudiar la secundaria, la preparatoria, estudió en el Colegio Médico Militar, llegó a hacer su especialidad en Luisiana. Regresó a México, fue general del Ejército Mexicano, director del Hospital Militar, senador de la República, secretario de Salud del Gobierno Federal, gobernador de Puebla. Entonces, el ejemplo de la mujer que ante la adversidad se crece y decide que la educación es la mejor inversión para el futuro, es un ejemplo muy importante en mi vida, que llevé, por supuesto,
durante mi gestión al gobierno. El ejemplo de mi abuelo, porque tú puedes tener una oportunidad y no aprovecharla. Él tuvo esa posibilidad de crecer, de prepararse y logró trascender. Y su ejemplo para mí muy importante, en primer lugar, por el servicio público. Él fue el que me transmitió, desde que tengo uso de razón, que la política, el servicio público es la actividad humana en la cual puedes tener mayor impacto en tu entorno, para bien o para mal, como lo hemos visto en el caso de Veracruz, pero además el ser un hombre honorable. Mi abuelo, cuando me hacía recomendaciones, murió el año pasado, y me decía, elige muy bien a tu equipo de trabajo, necesitas gente muy capaz, preparada, que tenga honestidad, que sea eficiente, compromiso social, que dé resultados. Y cuando yo le decía, mira, voy a invitar a fulano de tal, me preguntaba, ¿es honesto? Yo le decía, pues sí, abuelito. Me preguntaba, ¿ha estado donde hay? Le digo, bueno, no, pues él viene del sector privado. Pues entonces, ¿tú crees que es honesto? Me dice, solamente el que ha estado donde hay y no se ha llevado nada es honesto. Y mi abuelo fue un hombre honesto. De hecho, para la familia fue motivo de gran prestigio y de orgullo que después de haber tenido los cargos más importantes a nivel estatal y nacional, obtuvo un reconocimiento social que le permitió décadas después ser presidente de la Cruz Roja Mexicana, una de las instituciones más nobles del país. Y el tercer ejemplo de vida es mi padre. Imagínate, Francisco, en los años 60, ser hijo de un secretario del Gabinete Federal. Hubiera podido conseguir cualquier empleo, hubiera podido hacer cualquier negocio, y mi padre dijo, yo no voy a hacer nada bajo la sombra de mi padre. Y decidió irse a Estados Unidos a estudiar una maestría en administración en la Universidad de Columbia. Y cuando le informó a mi abuelo, le dijeron, oye, pues aquí nadie te autorizó a irte. No, te vengo a informar. Él se fue a conseguir una beca crédito al Banco de México, que por cierto pagó antes de que venciera el plazo, para irse a estudiar. Después se quedó trabajando en Nueva York, en Citibank, y hasta que no terminó mi abuelo su carrera política, no regresó a México, y cuando regresó lo hizo como director del Citibank, siendo el primer mexicano en ocupar esa responsabilidad. Antes siempre mandaban norteamericanos para que dirigieran el banco, y después de mi padre han sido puros directores mexicanos. Entonces yo te diría que son los tres ejemplos que tengo de conducta, de determinación, de superación, y que he tratado siempre con esos principios y con esos ejemplos de marcar mi conducta y mi trabajo. Esto me parece muy bien, porque hay una frase por ahí que leí que me convence totalmente, que dice, la palabra obliga, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo es testimonio, y yo creo que si tiene un buen referente en casa, las posibilidades de imitar esos buenos referentes o esas buenas referencias es muy grande. Rafael, platícanos un poquito sobre tu vida, dónde y cuándo naciste, qué estudiaste, quiénes son tus padres. Nos hablaste del abuelo, pero me gustaría más saber sobre tus padres, tus aficiones, tus anhelos. ¿Eres casado? ¿Viven tus papás? Coméntanos algo sobre este tema, sobre estos temas. Nací, Francisco, el 30 de junio de 1968, y yo siempre he pensado que fue el destino el que me llevó a la política y a la gubernatura de Puebla, porque, como comentaba, mi padre vivía en Nueva York con mi mamá, estaba estudiando su maestría, y originalmente el plan es que yo naciera allá. Pero de pronto un día llegó mi papá a su universidad y se encontró un tipo ahorcado, porque recordarás que en el 68 estaba la guerra de Vietnam en su apogeo, y llevaban a los jóvenes a través del draft y los mandaban a la guerra. Entonces, un joven al que iban a llevar a Vietnam decidió quitarse la vida, y generó un gran impacto con mi padre. Mi padre dijo, ¿sabes qué? Llévate, le dijo, vete a México, tiene que nacer nuestro hijo, nuestra hija. No sabían, en ese tiempo no había ultrasonidos. No hay forma de adivinar. Así es, tiene que nacer en México, porque los americanos siempre van a estar en guerras, y a los primeros que van a mandar al frente jóvenes, es a los afroamericanos y a los latinos. Y no se equivocó, pero llega mi mamá a México, y justamente en ese momento coincide con que a mi abuelo
lo habían invitado como candidato a gobernador de Puebla. Y como era la política en esos tiempos, pues la gente era originaria de un estado, pero se iba a hacer su trayectoria en México, en la Ciudad de México. Mi papá, al igual que todos sus hermanos y hermanas, nacieron en el Distrito Federal. Al momento que llega mi mamá embarazada, mi abuelo le dice, oye, mijita, va a ser mi primer nieto. Él decretó que yo iba a ser hombre, va a llevar el mismo nombre que yo y que su padre, y tiene que nacer en Puebla. ¿Qué tal que quiere ser gobernador como yo? Y de verdad, Francisco, ningún otro de mis primos o primas nació en Puebla. Unos en Guadalajara, otros en Cuernavaca, otros en el Distrito Federal. El único que nació en Puebla fui yo, y soy el único que se dedicó a la actividad política. Y como te podrás imaginar, desde muy pequeño hay un debate en la casa, porque me preguntabas de mi padre. Te decía, mi padre primero fue director de Citibank en México, después fue el primer latinoamericano en ser director de Citibank en un país de primer mundo, se fue a Bélgica, vivimos en Bélgica un año de pequeño. Después mi padre fue nombrado director de Citibank en Italia y nos fuimos a Italia. Entonces, durante mi infancia tuve muchos cambios. Eso es muy bueno. Los viajes ilustran y te abren sobre todo un panorama que si te hubieras quedado siempre aquí, hubiera sido más limitado. Sí, claro, Francisco, aunque también genera dificultades, pues hay que adaptarse. De pronto te cambias de casa, tenías amigos, ya no de idioma. Exactamente. De escuela. Bueno, algo que para mí fue terrible, que a la fecha sigo pagando el costo, es en la escritura, porque en México estaba yo estudiando y nos enseñaban con letra script. Voy a Europa 2 años y era letra Palmer, y luego regreso a México y otra vez script, y acabé escribiendo ni es script ni Palmer. Me dicen que son jeroglíficos prácticamente, y es verdad. En matemáticas también me costó trabajo, porque en México estaban enseñando matemática moderna, conjuntos y demás, y en Europa aritmética tradicional. Entonces, pues son adaptaciones que uno tiene que realizar, pero efectivamente forjan carácter y te dan una visión más amplia. Posteriormente regresé, estuve viviendo en México hasta los 18 años con mis padres. Mi padre es empresario. Después de dejar el Citibank, él estuvo trabajando en Grupo México, fue el director general adjunto de Grupo México con Jorge Larrea, en paz descanse. Está dedicado a la minería, tengo entendido. Sí, es un conglomerado muy importante. Después se independizó, puso su despacho de banca de inversión con Juan Elec, que también había sido director de Citibank en México, y comenzó a hacer inversiones. Una de ellas fue, por ejemplo, en Industrial de Fosfatos. Compró una planta que hacía polvo contra incendios en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y de hecho a mí me mandó a los 16 años un verano a trabajar de obrero, y algo que yo decía, oye, pues yo qué hice para que me mandes de obrero. No, nada, pero tienes que aprender, tienes que forjarte. Y los fines de semana me dejaba irme a la Isla del Padre si quería, pero entre semana solamente el director sabía que yo era el hijo del dueño de la empresa y yo era obrero. Eso y para nadie no sabía. tener un trato privilegiado, supongo. No, y fue al revés, porque ya te imaginarás, primero mi padre mandó comprar ropa de obrero para que no pudieran sospechar alguna cuestión, y me daban una carrilla terrible. Y mis compañeros estábamos en una planta que, pues, imagínate, en Ciudad Victoria, en verano, el calor que hacía, y me daban las tareas más duras. Vete a pintar el baño. Pues ahí iba yo a pintar el baño. Me acuerdo una vez en el techo de la planta, como sabes, son de lámina, pero hay unos reactores gigantescos, de esos que se te cae una llave Stilson y desaparece. Y yo decía, pues, ¿por dónde voy caminando en el techo? No voy yo a caer. Ellos sabían perfectamente dónde, entonces iban casi corriendo y yo iba casi gateando atrás, porque íbamos a quitar los reguiletes de la parte de arriba de la fábrica para pintarlos. Y me acuerdo cómo iba yo gateando, luego salió un chorro fuerte de amoníaco y luego ya no podía oler bien. Entonces fueron experiencias, y me acuerdo que cuando terminó mi responsabilidad, porque hay relación con mis compañeros de trabajo, me hicieron el favor de organizar una comida de despedida. Y en la comida de despedida ya le dije a los obreros que yo era el hijo del dueño, y nadie me creyó. Yo creo que pensaron que se me habían pasado las copas. Pero yo decía, no, de verdad soy. Porque les decía, oigan, he tomado nota de lo que comentan, voy a ver que se haga la cancha de fútbol acá atrás, voy a ver que les den becas a sus hijos para estudiar.
No nos vaciles con esas cosas. Le dije, no, de veras, y nadie me creyó, pero... Me imagino pero la cara que han de haber puesto quienes hacían bromas pesadas contigo, porque dijeron, seguramente los van a correr. Si te parece bien, vamos a una pausa Sí, y por continuamos supuesto. platicando, por favor. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, quien está de visita en Veracruz. Rafael, nos estás comentando sobre pues, cómo te ayudaron o te guiaron tus padres para ir forjando un carácter, para ir aprendiendo a hacer trabajos que implicaban un gran esfuerzo, y yo creo que esto ayuda mucho en la formación de los hijos. Cuando esos retos se van venciendo, que cuando es uno pequeño se ven gigantescos, pues probablemente ya de grande otros retos que otros verían con mucho temor, pues ya no los ves tan complicados. Yo creo que eso ayuda mucho a forjar carácter, personalidad. En fin, son muchas cualidades las que pueden venir aparejadas con este tipo de actividades. Te pregunto, ¿qué estudiaste? ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Bueno, terminando, mi padre, además de empresario, que tiene, por ejemplo, la cadena de hoteles City Express, él fue de los fundadores, que ahora es una empresa pública, ha crecido mucho, ya está en la Bolsa Mexicana de Valores, ha estado en otros proyectos como Troy Industrias, que hacían el polvo que se utiliza para los detergentes. Tiene Progresemos, que es una financiera importante que ha tenido un crecimiento espectacular. Pero además de ser un empresario que invierte en México, que crea empleos en nuestro país, que paga impuestos, siempre ha destinado muchos recursos y tiempo a la filantropía. Mi padre ha sido miembro fundador de distintas fundaciones, presidió, entre otras, la Fundación UNAM, la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió la Medalla al Mérito Universitario, actualmente preside la Fundación Río Arronte, que apoya en temas de salud, de agua y de combate a las adicciones, y me dio la oportunidad de estudiar. Siempre mi padre me decía, tu herencia va a ser la mejor educación. Y a los 18 años me fui a Estados Unidos a estudiar ciencias políticas en Lycoming College, en Pensilvania. Después, un maestro muy capaz, que era el director de la escuela, me decía, no creo que puedas ser un buen politólogo a menos que sepas de economía, y me sugirió tomar una materia más cada semestre y quedarme un verano a estudiar para poder lograr las dos carreras, cosa que hice siguiendo su consejo. Entonces tengo dos carreras, Economía y Ciencias Políticas, saqué magna cum laude, fui el mejor promedio de mi universidad en Ciencias Políticas, también recibí el premio del Wall Street Journal, de un destacado medio financiero internacional, por mi desempeño académico en Economía, y posteriormente estudié un doctorado en Derecho en la Universidad de Boston, pasé el examen de la barra de Nueva York a la primera oportunidad, y después estudié un posgrado de Administración en la Universidad de Harvard. Terminando mis estudios, entré a trabajar a un banco, a Dresdner Kleinwert Benson, en Nueva York. Era el segundo banco alemán más grande y el 10º más grande del mundo, entre el 8º y el 10º en aquel tiempo. Me tocó justo la crisis del 95, la crisis que fue llamada el efecto tequila, donde se financiaron proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo. Y ¿estás hablando de los errores de diciembre? Exactamente, 1995. Alguien decía de diciembre, de enero, de febrero, etcétera. Pero bueno, sí, fue una crisis muy severa que tuvimos aquí. Y bueno, pues ahí aprendí distintos instrumentos financieros, financiamiento de proyectos internacionales, bursatilizaciones, emisiones de bonos, el sacar empresas a la bolsa. Participamos en distintas industrias, y la banca te da una visión interesante, porque finalmente pues tienes que conocer las industrias, saber si la industria tiene crecimiento, ya está madura, saber si la empresa tiene viabilidad, si está bien manejada, no solo por sus cifras, sino por la posición que tiene en el mercado, saber cuáles son sus competidores, cuáles son los sustitutos del producto que puede estar fabricando. Es una visión interesante, y además estar en los mercados internacionales te permite saber por qué algunas empresas invierten en ciertos países y en otros no.
te permite entender por qué unas monedas se aprecian y otras se devalúan. Y esta experiencia me sirvió mucho cuando fui gobernador para atraer inversión extranjera directa. Logramos, según datos de la Secretaría de Economía Federal, más inversión que nunca antes en la historia de Puebla, y logramos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, logramos generar en 6 años más empleos que en los 13 años anteriores. Y con plantas como Audi, que es la primera fábrica de vehículos de lujo en el país, no solo generaste empleos, sino fueron empleos bien pagados. Muy bien pagados, y además una infraestructura que se creó alrededor de esa planta muy, muy notable. Entonces, bueno, pues estaba en el banco, me hicieron vicepresidente para América Latina, que fui el vicepresidente más joven, y de pronto recibo la invitación de Melquiades Morales, gobernador electo de Puebla, a regresar a mi estado como secretario de Finanzas y Desarrollo Social. Y ese, Francisco, ha sido sin duda una decisión muy complicada, porque cuando le fui a decir a mi jefe, que era George Fugelsang, el presidente del banco, de la invitación, me dice, no, esto lo vamos a platicar con calma, te invito el fin de semana a mi casa en Connecticut. Voy a Connecticut y me saca fotografías de una casa que se había hecho en Carmel, California. Me dijo, mira, yo tengo 60 años y yo en 5 tengo pensado jubilarme para irme a jugar golf, a vivir a esta casa que me hice en California y a disfrutar de mis nietos. Tú eres el vicepresidente más joven y si sigues como vas, me encantaría entregarte la estafeta del banco. Entonces, una decisión que ya era difícil, me la hizo más difícil. Pero después de mucha reflexión, entendí que si tienes una vocación de servicio y no la ejerces, no importa qué puestos tengas, no importa cuánto dinero ganes, siempre vas a sentir un vacío, y por lo tanto opté por regresar a Puebla, dejarme... Quemaste tus naves. Totalmente, digo, para poner en perspectiva, mi oficina estaba en el 75 Wall Street, en Nueva York, en el piso 34, y pasé a la 11 Oriente en la colonia Azcárate para ser secretario de Finanzas. Y además fui el secretario más joven en Puebla. Para mí fue un enorme reto, porque trabajar en el sector público es muy diferente al sector privado. En el sector privado, pues había un solo criterio de eficiencia, la rentabilidad. ¿Cuál fue el retorno que lograste para los recursos del banco? ¿Cuántos negocios lograste atraer? Esa era fundamentalmente la medida de tu desempeño. Pero en política encontré cosas muy difíciles, y además encontré pues situaciones que era urgente cambiar. Por ejemplo, yo nunca pregunté cuánto iba a ganar como secretario de Finanzas. La verdad es que yo asumí, pues voy a ganar muchísimo menos de lo que gano, pero me va a alcanzar para vivir, no voy a tener que disponer de ahorros. Y de pronto llegan en un carrito con un cheque, me dice, mire, aquí está su cheque, y era una cantidad de risa. Y yo dije, ¿esto es lo que yo voy a ganar quincenalmente? Sí, es su sueldo nominal. Y de pronto, y te llevaban en el carrito. En el carrito de pronto me dan eso, y dije, caray, y luego me dan un sobre con dinero en efectivo, 50,000 pesos, un dineral para eso. ¿Qué es esto? No, es que esta es su compensación complementaria. Y yo no entendía qué estaba pasando. Llamo a una reunión de todo el mundo, yo llevaba una semana ahí en la secretaría, hasta que entendí que el gobierno, que tenía la función de recaudar, estaba evadiendo al fisco federal, es decir, te daban una parte como compensación complementaria para no pagar ISR. Hoy, afortunadamente, pues eso ya quedó en la historia, porque el ISR es 100% participable a los estados. Pero te pongo un ejemplo de cómo se daban cosas, y yo les preguntaba, oigan, pero esto no es legal. Y la abogada, no, pero siempre se ha hecho así. Le dije, bueno, pues no quiere decir que esté bien hecho. Hablé con el gobernador y fuimos con el secretario de Hacienda en turno a pedir borrón y cuenta nueva y arreglarnos, porque yo le dije, no estoy dispuesto a estar haciendo algo que sé que es ilegal e incorrecto. Y lo hicimos. ¿Qué es lo que me daba coraje también? Que otros estados siguieron manejando las cosas de la misma manera y nunca hubo consecuencias. Es decir, yo creo que es necesario que haya incentivos, reconocimiento para los que hacen bien las cosas, pero también sanciones para los que lo hacen mal. De lo contrario, pues tenemos una cultura donde reina la impunidad y donde se fomenta la corrupción en todos los niveles. Desde luego que sí. Estamos totalmente de acuerdo. A veces da la impresión que el gobierno le exige al contribuyente una serie de normas, de requisitos,
que el primero en violar es el propio gobierno. Yo no me explico cómo es posible, por ejemplo, que un ciudadano compra un coche que vale 300,000 pesos, que es un coche modesto realmente, y solamente puede acreditarse como digo, el IVA proporcional y el ISR proporcional a un monto fijado, creo que son 165,000 pesos. En cambio, un funcionario público puede traer una camioneta de $500,000 de pesos o de $1,000,000 de pesos. Las blindadas creo que cuestan más, y resulta que eso lo pagamos los contribuyentes y él no tiene ningún problema. Un ciudadano común y corriente se hace un pago de más de 2,000 pesos en efectivo, no con tarjeta de crédito ni con cheque, sino en efectivo, pues resulta que ese pago no es deducible. En cambio, puede haber un avión que lleva maletas llenas de millones de pesos y todo está bien. Entonces, ese tipo de cosas se tiene que cambiar, y qué bueno que tú estás de acuerdo en que esto es parte de un esquema de usos y costumbres que tenemos que revertir si queremos que México entre en un camino de rectitud, de transparencia, de eficiencia. Y desde luego el que tiene que poner la muestra para poder exigirle a los ciudadanos es el gobierno. Totalmente de acuerdo. Pero volvemos al tema. ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Soy casado, llevo 13 años de casado con mi esposa Marta Erika. ¿Es mexicana ella? Sí, por supuesto, poblana. Y nos casamos cuando yo era diputado federal, porque después de ser secretario de Finanzas y Desarrollo Social, fui diputado federal, presidente del comité de administración, es decir, me tocó en el 2003 hacer el presupuesto de la Cámara. Fui compañero diputado del gobernador actual, de Miguel Ángel Yunes, en la 59 legislatura. Yo fui también diputado en la 59. Y yo fui el presidente del comité de administración. Entre 500, sí, no nos identificamos, pero ahí estaba también, por ejemplo, Roberto Campa, Miguel Ángel Osorio. Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu, la esposa de Calderón, Margarita Zavala. Así es. Estaba Madero, Gustavo Madero. Así es. ¿Quién es más? Pepe González Morfín. Bueno, ya formamos parte sí, de la esa legislatura pues me tocó hacer el presupuesto, y recordarás que por primera vez se redujo el presupuesto con respecto al año anterior, y yo no podía concebir que le pidiéramos a todos que se apretaran el cinturón si no predicábamos con el ejemplo. Pero acuérdate, esa votación fue muy compleja, porque me di cuenta de varias cosas, aprendí, y podrás coincidir. Muchos de los diputados no saben lo que votan. Claro, y además no tienen mira, una gran mayoría no tiene ni idea de lo que está ahí, de lo que tiene que ser ahí y cuál es su función. Hay gente muy brillante, muy preparada, que conoce el tema o los temas que ahí se manejan, pero los demás van a alzar la manita en función de lo que les indiquen. Y ahí me tocó, pues presento el presupuesto, y de pronto algunos que sí leyeron dijeron, oye, ¿cómo está bajando el presupuesto? Y estaban como diablos. Como sabes, nos daban 3 minutos para votar con el sistema electrónico. Y además, la votación del presupuesto y otras votaciones importantes se hacían después de unas discusiones, y muchas de ellas se venían aprobando a las 4 o 5 de la mañana. Ya a esas alturas ya no sabías ni lo que estabas votando. No, esta fue, afortunadamente, la metimos más como trámite en la Gaceta, la votamos y salió aprobado. Luego muchos me reclamaron, oye, ¿cómo bajas esto? Le dije, a ver, me lo vas a agradecer cuando regreses a tu distrito y digas que están poniendo el ejemplo los diputados de cómo se debe bajar. Después de ser diputado, fui diputado federal, fui diputado local, presidente de la Gran Comisión del Congreso, y después fui candidato al Senado de la República. Primera vez que el PAN ganó de mayoría el Senado en la historia de Puebla, en 2006, que fue un año bien complicado, sobre todo en esta zona. De hecho, todos los estados alrededor de Puebla los ganó Andrés Manuel. El único que ganamos con el PAN fue Puebla. Parecía una isla azul en un mar amarillo. Una elección muy compleja. Logramos sacarla adelante, y luego en el Senado fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores con ONGs y secretario de la Comisión de Defensa Nacional. Posteriormente ya fui candidato a gobernador, primero una elección interna con voto de militantes del PAN contra Ana Teresa Aranda, que gané de manera contundente. Posteriormente yo me di cuenta de que no había manera de ganar sin un ejercicio de mayor apertura, de pluralidad. Hicimos una alianza de partidos con el PRD, con
el Movimiento Ciudadano, que en ese tiempo era Convergencia, y Nueva Alianza, una agenda de coincidencias. Básicamente el PRD propuso el Metrobús, que es, como sabes, una política exitosa en el Distrito Federal. Lo retomamos como propuesta de campaña y durante mi gobierno hice 2 líneas de la red urbana de transporte articulado. Nueva Alianza propuso capacitación magisterial mucho antes de la reforma educativa, capacitación magisterial y estímulos vinculados al desempeño de los maestros. Y logramos durante mi gobierno pasar del lugar 24 en la prueba enlace, ahora planea en matemáticas, al primer lugar nacional, y del lugar 23 en lenguaje y comunicación al segundo lugar nacional. Eso significa que querer es poder. Sí, pero además es poder. De que la pluralidad, es decir, que las distintas fuerzas políticas... Hay que sumar. Mira, a veces los partidos tienen un problema, quienes de alguna manera los lideran son muy radicales y creen que solamente su visión es la que debe prevalecer, su visión es la correcta, cuando realmente el hecho de aglutinar y buscar coincidencias, pues es simplemente no solo sumar apoyos, sumar ideas, sino también hacer más fáciles los resultados. Así es, Francisco. Y bueno, mi esposa ha sido fundamental en toda esta carrera. Quiero decirte que cuando fui diputado local, ella encabezó el voluntariado y trabajaba con las esposas de los diferentes diputados o con los enlaces, independientemente de partidos, y recorría el estado y participaba en la parte de gestión. Después, en mi campaña al Senado, ella fue la tesorera de mi campaña, porque sabe estirar bien el gasto la señora, y además conoce muy bien el estado, conoce muy bien las estructuras. Y en la campaña a gobernador, ella hizo una red de mujeres. Entonces, íbamos en paralelo. Veracruz tiene 212 municipios, Puebla tiene 217. En una campaña, pues es muy difícil poder ir a todos, entonces nos dividíamos. Ella iba a unos municipios con su red de mujeres y yo iba a otros. Entonces, ha sido siempre pues una mujer con una enorme vocación de servicio, pero que por su responsabilidad y por la forma en que me ha venido acompañando, entiende y sabe mucho de política. Actualmente es secretaria general del PAN en el estado de Puebla, ganó con la mayor votación interna en la historia, sacó mucho más votos que incluso que el dirigente nacional en Puebla en aquella ocasión, o que Gustavo Madero, y realmente ha sido un gran soporte. Durante los primeros años de matrimonio teníamos muchas campañas, y yo siempre he pensado que hay que darle tiempo a los hijos, y decía, vamos esperando. Después tuvo algunos problemas, pero cuando estuvo en el DIF de Puebla, a los 18 años, a los jóvenes de la Casa del Adolescente, pues los sacan, y ella conocía a todos, pues estaba muy metida con todos los niños discapacitados en Casa de Ángeles. Entonces, pues cuando algunos salían, pues se iban a la Casa de Gobierno, y algunos pues son más cercanos. Ayer, por ejemplo, después de que yo comí con mi mamá en México, ella comió con su mamá en Puebla, fueron a cenar algunos de los niños. Pues ya son jóvenes, ya no son niños, aunque uno ya tuvo un hijo, José Luis Hernández, ya tuvo un hijo, que se llama Lucas, un pequeñito, y nos llevó ahí al niño y a su esposa para celebrar a Marta Erika ayer en la cena. Entonces siempre ha sido realmente un soporte extraordinario, pero tiene una sensibilidad social enorme. Eso ayuda mucho. Rafael, vamos a ir a una pausa, si te parece, y continuamos platicando sobre estos temas que considero son de sumo interés para los radioyentes, por estar hablando del aspecto humano de un exgobernador. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Rafael, una de las cosas que te comentaba yo al inicio de la plática es que a los veracruzanos, la verdad, nos daba envidia de la buena cuando veíamos el desarrollo que Puebla ha tenido, cuando vimos que tenía una empresa automotriz de nivel mundial ahí en su estado, que como lo comentamos antes generaba empleo, infraestructura, una derrama económica importante, pero además una cultura distinta basada en eficiencia, en la calidad, etcétera. Esto cambia a la gente, transforma a la gente, pero para bien. ¿Cómo le hiciste para estirar el dinero, que siempre es escaso? ¿Cómo le hiciste para estirar el dinero y lograr la infraestructura
que se consiguió construir en Puebla y atraer inversión. ¿Cuál fue el secreto? Coméntanos. Bueno, Francisco, el presupuesto es un juego de suma cero. Para darle más a una cosa tienes que quitarle a otra. A mí Marín me dejó una deuda de 9,100 millones de pesos. Había triplicado la deuda del Estado y además un déficit operativo de 2,500 millones. Tuvimos que hacer ajustes muy fuertes al gasto corriente, al gasto operativo, reducir los sueldos de los funcionarios, comenzando por el del gobernador. Tuvimos que fusionar quitar dependencias. El carrito del súper donde llevaban la compensación. Sí, no, bueno, eso ya estaba hecho desde que fui secretario de Finanzas, pero tuvimos que fusionar dependencias, menos secretarías, menos organismos desconcentrados, menos organismos descentralizados, fideicomisos que de pronto habían dejado de funcionar y los fuimos reduciendo, eliminamos programas que no funcionaban, es decir, entre más programas tienes, menos impacto habrá, porque tienen un costo administrativo. Si tienes menos programas, el costo administrativo se reduce y más dinero llega al ciudadano, por ejemplo. El tema de infraestructura, busqué primero resolver los asuntos estructurales. El ISSSTEP estaba quebrado, las pensiones. Y tú sabes que si no haces una reforma de pensiones, el problema crece de manera exponencial, porque obviamente la pirámide poblacional está dando vuelta. Que va creciendo y luego ya no se puede parar. Tuve que sacar la reforma de pensiones el primer año de mi gobierno y la logré por unanimidad. Tuvo un costo político. La logré por unanimidad. Yo hablé con los del PRI y les dije, a ver, señores, ustedes generaron este problema. Esta es la única solución. Van a tener que jalar y jalaron. Siempre se puede negociar. He sido diputado local, federal, senador. Sé cómo construir acuerdos y en el sector privado también hice muchas negociaciones. Logramos la reforma de pensiones. Sistema operador de agua potable perdía 260 millones de pesos al año, pero además tiene una deuda importante. Lo pudimos poner por primera vez en números negros, después lo concesionamos al sector privado porque se tenían que invertir varios miles de millones de pesos y que de esa manera el gobierno no tuvo que hacerlo. Por otro lado, el sistema operador de carreteras de cuota, yo lo creé cuando fui secretario de Finanzas, pero lo creé para tener un beneficio fiscal, porque si lo hacía la SCT no podías deducir el IVA, si lo hacía un organismo descentralizado podía recuperar el 15%, son 150 millones de pesos en ese tiempo. Y la carretera de Atlisco, de cuota que ya existía, tenía sus cobradores en finanzas. Yo creé el organismo descentralizado, mandé a los cobradores y a la gente que operaba la carretera Atlisco para hacer el nuevo organismo descentralizado. Llego años después como gobernador y lo habían crecido casi como otra Secretaría de Comunicaciones y Transportes y habían bursatilizado las 3 carreteras con unas tasas leoninas. Yo me dediqué a comprar todo el papel, retirarlo del mercado y después lo concesionamos, obteniendo un beneficio muy importante para el Estado de más de 1,000 millones de pesos, después de pagar todo lo que había sido el papel y logrando reducir la plantilla pues, de 450 personas a 20 personas. Eso fue parte del ejercicio que realizamos y así vas teniendo recursos, porque hay que entender que 260 millones que te costaba cada año el SUAPAP no se veían en nada. Esos 260 millones, si los conviertes en escuelas. Luego, encontré áreas de oportunidad por mal gobierno. Marín dejó a Puebla en el lugar 29 de afiliación al Seguro Popular, pero tú que entiendes cómo funciona eso, es demencial, porque el gobierno federal, por cada persona que afilies, te da dinero. Tú tienes que poner como gobierno estatal otra parte, pero ¿qué tan ineficiente debe ser para que no afilies personas dejando dinero sobre la mesa? Nosotros en el primer año logramos la cobertura universal, eso implicó más recursos para la Secretaría de Salud, había recursos que no había comprobado el gobierno anterior, incluso metimos a la cárcel al secretario de Salud, recuperamos 70 millones de pesos que se había robado, que sé que para Veracruz pareciera poco, pero bueno, para nosotros fue un recurso importante que se logró recuperar y 5 terrenos, y además logramos destrabar algunos otros recursos que por falta de comprobación no se habían utilizado, obteniendo contrapartes federales. Por eso puedes ver hospitales en Puebla, clínicas que construimos, pero además fueron sustitución de hospitales,
porque el problema no es construir un hospital, el problema es operarlo. Claro. La construcción es por única vez el gasto, pero la operación es todos los días. Si tú ves, por ejemplo, el hospital en Teciutlán, el hospital de Teciutlán es espectacular, costó 500 millones de pesos, pero fue la sustitución del hospital que hizo Ávila Camacho, Manuel, cuando fue presidente de la República en su tierra, un hospital de 100 camas, solo que estaba totalmente obsoleto. Arreglamos el hospital anterior, que ya no estaba apto para certificarse como hospital, pero sí fue un campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Invertimos, lo dejamos muy bien, incluso un campus que va creciendo, e hicimos el hospital nuevo, pero el personal básicamente es el mismo. Tienes equipo nuevo, infraestructura nueva, pero el personal ya estaba. Y también en términos de las medicinas, que faltaban muchas medicinas, era terrible, traíamos un 50% de abasto de medicamentos. Yo lo que hice fue alinear los intereses de los proveedores con los intereses de los ciudadanos. Básicamente ofrecí que si no había una medicina de las que el Seguro Popular mandata a la entidad a tener en un hospital o en una clínica, se les iba a dar un vale para que pudieran hacerlo bueno por esa medicina en una farmacia. Obviamente el precio de una medicina al mayoreo para el proveedor es muy bajo y en una farmacia es mucho más alto al menudeo. El más interesado en que no haya vales es el proveedor. Claro. De esa manera logramos subir a 97% de la cobertura de medicinas. Exactamente, de abasto de medicamentos. Son ejemplos de cómo lo pudimos ir. Esto me recuerda una frase de una persona que manejó el país hace muchos años, que es considerado uno de los peores villanos de la historia, porque así la historia oficial lo ha, pues de alguna forma calificado, pero que hizo mucho bien al país, cuando menos en la infraestructura. Me refiero a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz decía, menos política y más administración. Guardadas las proporciones y las épocas, pero tú te dedicaste a administrar con eficiencia para hacer que el dinero rindiera más. Creo que ese es el secreto de tu éxito. Y además cuidarle las manos a quienes a veces llegan con las uñas largas para saquear lo que consideran casi un botín de guerra, cuando es dinero de los ciudadanos. Durante los últimos 3 años de mi gobierno, según el Instituto Mexicano de la Competitividad, Puebla fue el estado con mayor transparencia presupuestal del país y según la Secretaría de la Función Pública fuimos el estado que más utilizó la plataforma Compranet para fomentar licitaciones realmente competidas. Entre más competencia, mejores condiciones. No licitaciones amañadas. Vamos a una pausa, el tiempo es nuestro enemigo y llegamos para conclusiones, si te parece, Rafael. Claro que sí. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con el licenciado Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. Rafael, nos has hablado de cómo eficientaste los servicios, cómo invertiste un dinero que antes se utilizaba o se mal utilizaba en gasto corriente y lo metiste en infraestructura. Esto logró cambiar la imagen de la ciudad. Hablo de la ciudad de Puebla porque la que conozco, seguramente esto pudo haberse replicado en otras ciudades de ese mismo estado. Pero hay algo que a mí me atrae mucho y que yo soy un convencido de lo siguiente: la cultura. La infraestructura es buena, pero la cultura da sentido de pertenencia, da criterio, da orgullo de ser mexicano, da orgullo de ser poblano. Te permite ver tus raíces, te permite ver el enorme esfuerzo que hicieron generaciones anteriores para legarnos lo que ahora tenemos. Tu gobierno impulsó mucho la cultura. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, primero entendiendo, como bien comentas, que somos muy afortunados de tener una historia tan rica, de tener cultura, tradiciones, gastronomía. Y además, buscando generar riqueza. Yo siento que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. La riqueza trae empleos, genera impuestos, etcétera. Y yo le quise apostar a la cultura en 2 vertientes. Por un lado, como parte de mi estrategia de combate a la inseguridad. Y yo sé que algunos van a pensar, pues, ¿qué le pasa aquí a Moreno Valle? Pero yo siento que no solo hay que combatir frontalmente a la delincuencia en sus efectos, sino también en sus causas. Y considero que, por ejemplo, un niño que está tocando instrumentos en la orquesta Esperanza Azteca, pues no va a tomar un arma en la mano, es decir, que tengas espacios
de recreación, de cultura, espacios de convivencia deporte, familiar, de deporte, fortalecer el sí. tejido social. Por eso los parques, las unidades deportivas y los museos eran parte de mi estrategia de seguridad. Y por otro lado, eran parte de mi estrategia de atraer turismo a Puebla y que la gente, llegara más gente a Puebla y se quedara por más tiempo. Y básicamente hoy rescatamos la zona de los fuertes, donde se llevó a cabo la batalla del 5 de mayo, hicimos el nuevo Museo de la Evolución, hicimos un museo en el fuerte de Guadalupe, que hay también del barroco. ese es en la parte Precioso, moderna, ese es precioso. maravilloso. Otro en Cholula, en la pirámide. El Museo del Barroco lo diseñó Toyo Ito. De verdad, Francisco, qué bueno que lo conoces porque es un museo de clase mundial. Tú puedes ir a cualquier país del mundo y no encuentras museos de esa calidad. Es decir, en su museografía, el diseño, el arquitecto ganó el premio Pritzker, es como el Nobel de Arquitectura. En Cholula hicimos un tren turístico, hicimos un nuevo museo regional. Precisamente hablabas de Porfirio Díaz, en un inmueble que fue un sanatorio, básicamente un hospital psiquiátrico que ya no pudo inaugurar Porfirio Díaz, incluso la entrada del edificio muestra 1910, y comparto, por cierto, tu opinión. Creo que desgraciadamente pareciera que en la historia hay blanco y negro, hay buenos y malos, y en la vida mi experiencia es que todos tenemos alguna tonalidad de gris y que básicamente Porfirio Díaz jugó un papel importantísimo en la batalla del 5 de mayo. En la lucha contra los franceses, y pareciera que todo se le quita todo el mérito se le ha borrado, porque así convenía, pero finalmente los estudios que se van haciendo, la difusión de otro tipo de información va haciendo que la gente vaya tomando conciencia de que efectivamente hay personas que tuvieron claroscuros, que tuvieron éxitos, que tuvieron aciertos, que tuvieron algunas deficiencias, pero al final no hay que irnos en esa forma maniquea de catalogar a unos buenos y otros malos, sino hacer una suma algebraica. Sumamos lo positivo, restamos lo negativo, y lo que diga el resultado es la forma de evaluar a ese personaje. Y sobre todo decir, bueno, más allá del personaje, las vías de ferrocarril fueron algo positivo para el desarrollo del país. Por supuesto que el ser dictador durante 33 años no fue algo positivo para el país. Por supuesto que hubo una gran concentración de riqueza, pero creo que, insisto, la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza, y nosotros con la inversión en cultura logramos duplicar el número de visitantes a Puebla, porque ahora tienes desde el teleférico, la Estrella de Puebla, los museos. Ya no es tan fácil ir en un día y recorrer todo, ahora tienes que ir más tiempo, y por supuesto también es, como bien comentas, un motivo de orgullo para mí, más allá de todas las estadísticas, de todas las cifras que son importantes. Y bueno, pues aquí está el libro de La Fuerza del Cambio, y aquí viene precisamente, en términos de estadísticas, viene todos los indicadores autónomos independientes del INEGI, indicadores de Coneval, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, en rubro por rubro. Pero más allá de esto, yo creo que si pudiera resumir lo más importante que logré durante mi gestión en Puebla, es recuperar el orgullo de ser poblanos. Después de Mario Marín, el gober precioso, decías que eras de Puebla y eras motivo de burla, y hoy afortunadamente como poblano puedes mostrarte como una entidad que está a la vanguardia, una entidad que está progresando, que por supuesto tiene muchísimos retos todavía que atender. Todavía hay problemas estructurales como los hay en Veracruz, como los hay en Oaxaca. Por la dispersión poblacional tenemos obviamente pobreza vinculada a esa dispersión, porque al gobierno le cuesta lo mismo en 1 kilómetro cuadrado llevar agua o drenaje si ahí viven 10,000 personas que si viven 100 personas, solo que el costo per cápita se incrementa distinto, claro, en la medida en que se reduce el número de beneficiarios. Yo te diría, creo que se avanzó mucho. Coneval nos muestra que en términos de pobreza logramos mejorar en los 7 indicadores que miden la pobreza. En 4 de ellos fuimos primer lugar nacional. Las Naciones Unidas reconoció a Puebla como el estado que más incrementó su índice de desarrollo humano, pero a pesar de eso, yo soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer, que en 6 años no puedes revertir rezagos ancestrales. Y creo que hoy en Veracruz, que inicia un cambio, también es importante
darle tiempo, porque no hay soluciones No mágicas. queremos que lo que no se hizo en 12 años o en 20 años se resuelva en 15 días. Tampoco es eso posible. Exactamente, Francisco. Pues, Rafael, yo quisiera ya para aterrizar agradecerte que nos hayas abierto un espacio, que hayas aceptado esta invitación. Creo que es muy importante que la ciudadanía conozca tu estilo de mando, tu estilo de administrar, porque quisiéramos que gobernadores exitosos como en el caso tuyo se replicaran en todo el país. Si esto se logra, creo que podemos dar un gran salto, tener una gran transformación, pero para eso se requiere preparación, se requiere voluntad, se requiere espíritu de servicio y se requiere honradez en el manejo de los recursos públicos. Así es, Francisco, y como te decía, para mí ese fue un ejemplo legado por mis antepasados y que afortunadamente la mayor satisfacción que puede tener un servidor público cuando deja de serlo es el poder regresar a tu estado, caminar tranquilamente por la calle, pudiendo ver a la gente a los ojos con la satisfacción del deber cumplido. Por supuesto que como ser humano tienes aciertos y tienes errores, pero para mí el que la gente reconozca el gobierno que hicimos simplemente me permite decir cumplí, les cumplí a quienes me dieron su confianza y es una satisfacción que no se puede fácilmente expresar con palabras. Rafael, un gusto que hayas estado, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias. Sé que andas con mucha presión porque tienes muchas actividades. Bueno, pues es un agrado, un gusto el que estés de visita en Veracruz. Mucho éxito en las actividades que vas a tener hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la amabilidad de su atención y nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo sábado en este mismo programa. Muchas gracias y buen fin de semana. Hasta pronto.